Teníamos un gran plan. Por segunda vez íbamos a robar uno de los mercaditos de ahí de la colonia. Una pequeña banda de rufianes con los que me envolvía yo, y nos agarraron. Fue uno de los días más vergonzosos para mí, el saber que no solamente la persona que estaba atendiendo este negocio se dio cuenta de que estábamos robando, sino que más personas, las mamás, los papás de los amiguitos que estaba yo manipulando para que hicieran este robo, se dieran cuenta también de qué clase de persona yo era. Tenía entre 9 y 10 años. A pesar de que no era cristiano, ya era un pecador. Por eso cuando Jesús llegó a mi vida, nunca dudé, nunca me quise defender acerca de cómo yo me sentía frente a Él. Yo sabía que era un pecador. El plan era sencillo, no queríamos hacer daño necesariamente, sino simplemente queríamos pasar un buen tiempo y nos faltaban unas cuantas sodas, unas sabritas y qué sé yo. Eran 3 otros muchachitos los cuales nunca habían hecho algo como lo que yo les estaba invitando a hacer. Ese día fue su primera vez y nos agarraron. Nos agarraron con las manos en la masa. Qué día tan vergonzoso. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado algo así como esto. Un momento en donde tú has estado haciendo algo malo y lo has estado haciendo a escondidas y de repente todas las personas se dan cuenta. Sabes, no necesariamente ahora que soy cristiano he dejado de pecar. Lamentablemente, esa no es la realidad. Ciertamente mi posición delante de Dios es diferente a antes de conocerle a Él, pero no puedo decir que he dejado de hacer lo malo. A lo mejor ya no estoy robando sodas y sabritones y pingüinos y pelones, qué sé yo. Pero hay cosas que sigo haciendo mal y el Señor las conoce muy bien. Y la verdad es de que muchos de nosotros estamos en esa misma situación. Y pudiera decir que la mayoría de nosotros que somos sinceros delante de Dios y reconocemos la calidad de santidad que Él tiene y la calidad de personas que somos nosotros, podemos reconocer que somos faltos delante de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Si tú nos visitas por primera vez, quiero que tú sientas que estás en un lugar seguro. Estás en un lugar en donde hay personas como tú. Aquí en Emmanuel Faith no presumimos que somos mejores que nadie, y déjame te lo pruebo. Habrá alguien entre nosotros que en algún momento ha sido tentado para pecar y ha pecado. Levanten su mano, por favor. ¿Te das cuenta? Los que no levantaron su mano acaban de pecar. Porque la verdad es que la Escritura nos enseña que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. A lo mejor no levantamos la mano por vergüenza o porque no entendimos la pregunta. Pero la verdad es de que aquí en Emmanuel Faith somos personas que reconocemos que hemos sido redimidos por el Señor. Hemos sido redimidos por el trabajo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Verás, el pecado es no darle en el blanco. Dios nos ha dado una manera de vivir, y lo único que nosotros tenemos que hacer con cada acción, con cada pensamiento, con cada cosa que hacemos es darle en el blanco. Y cuando fallamos en darle en el blanco, pecamos. Hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. Los pecados de comisión son los pecados de las cosas que hacemos mal. Robar en esa tiendita en mi comunidad era un pecado de comisión. Hice algo malo. Estaba planeando robar y mi mamá pasó una de las vergüenzas de su vida. Pero hay pecados de omisión. Pecados de cosas que debemos de hacer, que sabemos que debemos de hacer y no hacemos. Prácticamente por donde quiera que voltees, muchas de las cosas a nuestro alrededor son pecado. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos son pecado. Y vaya, muchas veces nosotros observamos con mayor claridad el pecado de las otras personas.
pero no observamos nuestro propio pecado. En el momento en el que nosotros nos empezamos a sentir mejor que los demás, muy probablemente tenemos ojos que solamente visualizan a nuestro alrededor y nunca hacemos tiempo para que nuestros propios ojos empiecen a autoexaminarnos. El cristianismo en realidad es un reto. Es un reto, es una invitación a que disfrutemos la gracia del Señor, pero también es un reto para que nos comportemos consistentemente con la nueva identidad que tenemos en Cristo. El cristianismo no quiero que confundas. No quiero que desde inicio vayamos perdiéndonos con la idea equivocada. El cristianismo no se trata de hacer cosas o dejar de hacer cosas. El cristianismo se trata de ser. El cristianismo se trata de quiénes somos ahora que estamos en Cristo Jesús. Ciertamente lo que hacemos y lo que no dejamos de hacer tiene un impacto, pero jamás se va a comparar con el impacto que va a tener cuando seamos personas entendidas en cuanto a nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. La palabra es muy clara. Dice que de la abundancia de ¿qué habla la boca? De la abundancia de lo que hay dentro de nosotros habla la boca. Tú y yo podemos estar muy preocupados y afanados queriendo cambiar nuestra conducta. La invitación del Señor es que nos demos cuenta que en Él hay nueva vida y en Él tenemos una nueva identidad. Y ahora que caminamos con Jesús, tenemos la oportunidad de experimentar renovación. Tenemos el privilegio de experimentar renewal. La renovación viene cuando abrazamos a Cristo Jesús como lo que va a sostener nuestra vida, como lo que va a alimentar nuestra vida, como lo más importante en nuestra vida. Renewal comes as we embrace Jesus as the sustenance for our souls. La renovación viene cuando nuestras más profundas necesidades son satisfechas por Cristo Jesús. ¿Cuáles son las más profundas necesidades que tienes? ¿Y a dónde acudes para que esas necesidades sean satisfechas? Lo que el día de hoy quiero recordarte o quiero decirte, si no conoces mucho acerca de Jesús, es que Jesús ofrece renovación del alma. Renovación tiene que ver con hacer algo nuevo. No es solamente remodelar, no es tumbar y comenzar a construir algo completamente nuevo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han quedado en el pasado. He aquí, todo es nuevo. En Cristo Jesús podemos encontrar esta clase de renovación para nuestra alma. Así es de que si tú estás como yo a esa edad de 9, 10 años con la vergüenza del mundo sobre tu espalda, sintiéndote culpable y reconociendo que has hecho algo malo no solamente en contra de ti sino de otras personas, recuerda que en Jesús puedes encontrar renovación. En Juan capítulo 6 versículo 35 Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Cualquiera que viene a mí no va a tener hambre, y cualquiera que cree en mí no tendrá sed. Qué interesante cómo el Señor Jesucristo habla de las cosas más importantes que tú y yo como individuos podemos sentir y creer que necesitamos. Lamentablemente vivimos en una cultura muy distanciada en donde creemos que las necesidades no son lo más fundamental. Muchas veces convertimos en un aparato como estos en algo muy esencial. Muchas veces convertimos en un automóvil como en algo muy esencial. Pero en aquellos tiempos la gente tenía más claridad acerca de lo que era más importante. ¿Qué era más importante? La comida y la bebida. Porque sin eso no
hay vida. Pero tú y yo nos olvidamos que eso es lo más importante. Porque saliendo de aquí nos parqueamos por el drive-thru del McDonald's y agarramos inmediatamente el combo número 1 si no sabemos mucho inglés, y nos vamos a la casa y nos lo comemos muy a gusto. No nos preocupamos porque tenemos dinerito en la bolsa y todo es facilísimo y hay abundancia de comida. Pero en el momento en el que volteas y no encuentras quien pueda ayudarte en tu momento de mayor necesidad, y sabes que no puedes acudir porque eres adulto, porque eres una persona sabia que no puedes acudir al Chapulín Colorado, tienes que saber que el único que puede estar para sostenerte es Jesús. Es el único que puede proveer para tu alma. En el capítulo 7, versículo 37, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿tenemos sed? Nuestras almas tienen sed. Si tú y yo no estamos autoexaminándonos, muy probablemente pensamos que lo tenemos todo. Pero sobre todo las personas que están pasando por un momento difícil pueden reconocer que tienen necesidad. Y a lo mejor no lo pueden conectar con la idea de que tienen sed. Bueno, si hay algo que sientes que te hace falta en la vida, Jesús prácticamente está diciendo: ven a mí, ven a mí, ven a mí, yo te voy a dar agua viva. Ven a mí, yo voy a satisfacer tu sed. Y Jesús no solamente nos va a proveer ríos de agua viva, sino que esos ríos de agua viva van a traer renovación a nuestra alma y a las almas de las personas a nuestro alrededor. Van a impactar a las personas a nuestro lado. El versículo 38 del capítulo 7 dice: de aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y tú y yo sabemos por los versículos que siguen que esa agua viva es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros. Jesús prácticamente está diciendo que nos está invitando a recibir renovación a nuestra alma. Pero el Espíritu Santo es el que da esa renovación. Jesús nos invita y nos dice: vengan a mí. Pero ahora es el trabajo del Espíritu Santo empezar a hacerlo todo nuevo en nuestra vida, en nuestro ser. Si estás cansado de siempre tener la misma mala, pésima actitud, si estás cansado de no poder enfrentarte a ese mal hábito con firmeza, si estás cansado de esa adicción que te está arrastrando y te está llevando a perderte lo mejor de tu vida, tienes que saber el día de hoy que Jesús está dispuesto a traer una invitación a tu vida para que sea renovado. Y una vez que aceptes a Jesús, el Espíritu Santo de Dios va a habitar en ti, y ese Espíritu Santo va a traer renovación a tu vida. ¿Cómo es posible que si tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios, pensemos que vamos a seguir siendo los mismos que antes de conocer a Jesús? ¿O que acaso no saben que son el templo del Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios habita en nosotros y está deseoso de renovarnos, de transformarnos. La Escritura nos dice en Tito capítulo 3 versículo 5: nos salvó, hablando de Dios, mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a través está diciéndole a este discípulo suyo, a Tito? Le está diciendo: Dios nos ha salvado en el momento que nos dio nueva vida. Regeneración tiene que ver con nacer de nuevo. Ese fue un evento. Yo no sé cuándo naciste tú de nuevo. Después de haber sido un ladrón, el Señor me salvó a los 12 años. Y no te sé decir exactamente cuál fue la fecha y cuál fue el día,
Pero sí recuerdo ese momento y lo tengo muy presente en mi vida. El momento en el que le entregué mi ser al Señor y Él se convirtió en el dueño de mi vida. En ese momento hubo regeneración en mí. En ese momento dejé de ser la persona que anteriormente era. Delante de Dios fui justificado, fui santificado, sin pecado, sin mancha alguna. Ahora empecé a vivir de nuevo, pero todavía hay pecado en mí. Y ese pecado es el que el Espíritu de Dios quiere seguir limpiando, quiere seguir renovando. Los bautismos representan el nuevo nacimiento. Si tú no te has bautizado y has aceptado a Jesús, eso es lo que el bautismo es hacer público que aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador. Pero la renovación es algo que consistentemente tiene que estar sucediendo en nuestra vida. Eso no es un evento, esa es toda una vida. Di conmigo, toda una vida. La renovación es algo que está sucediendo y que va a seguir sucediendo durante toda nuestra vida cristiana. Cuando nacimos de nuevo, el Señor Jesucristo nos encontró en nuestro pecado. Me encontró como un raterito del supermercado de la colonia, entre una de muchas otras cosas. Me encontró en mi pecado. Pero ahora que de la misma manera tú reconoces que te encontró a ti, es tiempo que nos demos cuenta que en ese momento Él nos empezó a llamar a vivir nuestra vida en el poder del Espíritu Santo. Ya no a vivir por nuestras fuerzas, sino a vivir dependiendo del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. A vivir siendo influenciados por el Espíritu de Dios. La renovación tiene que ver con todo lo que es nuestra vida ahora. El Espíritu de Dios quiere tocar cada área de tu vida. Quiere renovar. Quiere hacer nuevo esos pensamientos, esas ideas, esas acciones, esas palabras, eso con lo que estás luchando. Cuando vives en el poder del Espíritu Santo, es renovado o es transformado. ¿Cuántos de ustedes necesitan transformación en su vida? Levanten su mano. Todos y cada uno de nosotros necesitamos esa clase de transformación en nuestras vidas. El Señor Jesucristo, después de haber tenido este encuentro con las multitudes durante la fiesta de los tabernáculos, la fiesta, el festival se terminó y el capítulo 7 nos dice en el último versículo que todos se fueron a su casa. Jesús no se fue a su casa, Jesús se fue al monte de los olivos a pasar toda la noche con el Padre. A pasar tiempo en oración seguramente. Y la mañana siguiente el Señor Jesucristo se fue al templo a enseñar. Él continuó con su ministerio. Y ahí los líderes religiosos, mientras él estaba sentadito enseñándole a un grupo de personas que querían aprender de él, ahí en ese momento los líderes religiosos le trajeron a él una mujer que fue encontrada en el mero acto de adulterio, teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su esposo. En el momento en el que el Señor está enseñando, vienen estos líderes religiosos y traen a esta mujer que habían encontrado como me encontraron a mí, con las manos en la masa. Verás, delante de Dios pecado es pecado. Y tú y yo podemos poner en diferentes categorías lo que esta mujer estaba haciendo con lo que yo estaba haciendo, pero en delante de Dios pecado es no darle en el blanco. Y toda la vergüenza del mundo vino sobre esta mujer. Toda la pena del mundo vino sobre ella. Delante de Jesús la trajeron en su pecado. Pero el Señor Jesucristo ahí la encontró.
Ahora, antes de que vayamos a través de esta historia que está en las Escrituras, tengo que mencionar que este pasaje que vamos a estar estudiando, los manuscritos más antiguos no lo tienen. Por eso vas a ver en tu Biblia, al final del capítulo 50, del capítulo 7, en el versículo 53, antes del versículo 53, va a decir: estos versículos que vienen no están en algunas de las copias de los manuscritos más antiguos. ¿Qué significa todo esto y por qué lo tengo que mencionar? Lo tengo que mencionar porque la Escritura, primero que nada, es muy honesta. La Biblia es un libro honesto. Nos está diciendo hay alrededor de 5.800 manuscritos, de los cuales tú y yo podemos tener ahora lo que conocemos como la palabra del Señor. En los más antiguos de esos 5.800 manuscritos, o alrededor de 5.800, no está esta porción de la Biblia que estamos leyendo. ¿Por qué razón? Los padres de la iglesia, personas que vivieron en los años 300 y 400 años después de Cristo, dicen que esta es una enseñanza auténtica y un evento histórico, y que la razón por la que no está en el Evangelio de Juan, en los escritos más antiguos, fue porque intencionalmente fueron quitados porque eran muy escandalosos. Y tú y yo nos vamos a dar cuenta que realmente sí que lo son. Agustino dijo que ciertamente este pasaje debería de ser incluido en las Escrituras. Sin embargo, fueron quitados porque entonces la iglesia del primer siglo pensaba que esta porción de la Escritura podría utilizarse como una excusa para practicar el adulterio. Jerónimo, por otro lado, indica que esta historia era realmente una historia que la historia la ha experimentado, que no es un cuento de hadas, es simplemente parte del Evangelio de Juan. Y ahorita tú y yo vamos a ver cuál es la historia y qué tan escandalosa puede ser. ¿Estamos listos? Vamos a leer la historia, ¿ok? Versículo 2 del capítulo 8 de Juan. Al amanecer, Jesús se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Y lo que me encanta a mí acerca de Cristo Jesús es que él se sentó con este grupo de personas para enseñarlos. Había pasado ya la gran fiesta de los tabernáculos, en donde recordaban cómo Dios había sido fiel, y ahora él está pasando tiempo enseñando a un grupo más pequeños de personas. En el versículo 3 dice: entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. No sabemos quién es esta mujer, nunca sabemos cuál es su nombre. No sabemos qué tanto ella sabría acerca de Jesús. Yo tengo la corazonada de que ella sabía quién era Jesús. Porque recuerda que el día anterior, en el momento cúspide más importante de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se levanta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Todo el pueblo estaba ahí, toda la gente estaba ahí. No creo que esta mujer ignorara frente de quien estaba. Seguramente ella había escuchado las palabras de Jesús. Sin embargo, no quiso llenar su alma con el agua de vida y decidió seguirla llenando de sexo. Decidió seguirla llenando teniendo relaciones con alguien que no era su esposo. Pero su alma estaba sedienta. Muchas veces ni siquiera nos detenemos a pensar el por qué actuamos de la manera que actuamos. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que inmediatamente cuando dicen algo, luego piensan, después de haberlo dicho: ¿por qué dije eso? ¿Les ha pasado? ¿Por qué lo dije?
Muchas veces nuestras palabras son más rápidas que nuestro pensamiento. Mi mamá siempre me decía: mi hijo, tienes que pensar antes de hablar. ¿Tu mamá también te decía eso? Y eso viene por experiencia, no porque necesariamente tu mamá siempre lo hiciera. Si somos honestos, nuestras actitudes, nuestras acciones muchas veces vienen antes de que pensemos, antes de que en todos, con todos nuestros sentidos cometamos la acción. Pero todas esas acciones, todas esas palabras demuestran algo. Hay sed, hay hambre. Que pensamos que teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, o teniendo relaciones sexuales ilícitas, o usando alguna droga, o drogándote de alguna manera, o haciendo ciertas cosas que son dañinas para ti, piensas que eso te va a llenar. Y la verdad es de que sí te va a llenar por un ratito, pero como no es agua viva, eventualmente se va a secar esa fuente y ya no va a ser suficiente. No lo va a hacer. Ahora, ¿quién encontró a esta mujer? ¿Quién la encontró con las manos en la masa? Los líderes religiosos. ¿Por qué y cómo la encontraron? Ahora, la otra pregunta interesante es: ¿dónde está el hombre en toda esta escena? Ella no fue la única que cometió el acto de adulterio. ¿Dónde está el hombre? Este doble estándar no solamente existe en nuestros tiempos, existía en aquellos tiempos. Cuando una muchachita queda embarazada, inmediatamente los ojos de todo el mundo van en contra de ella. Pero ¿y dónde está el galán? Él también tiene culpa. En este momento traen a esta mujer delante de Jesús. Y es obvio que esta mujer no estaba cometiendo adulterio en los patios del templo. Seguramente estaba en una alcoba, estaba en un cuarto, estaba en un lugar en donde pensaba que nadie la iba a encontrar. ¿Cómo fue que la encontraron? A lo mejor no puso cuidado, qué sé yo. Pero piensa en quiénes son las personas que están en esta historia. Está Jesús, están los líderes religiosos, está esta mujer, están los estudiantes de Jesús. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? No podemos ser Jesús, ¿ok? Si tú dices: no, pues yo como Jesús, no. Te puedes esconder con que somos unos de los estudiantes de Jesús. Te puedes esconder ahí. Pero muy probablemente somos los religiosos, o somos como esta mujer, encontrados en su pecado. Y en algún momento vamos a tener que reconocerlo. Estos hombres vienen y le dicen a Jesús: en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mentirosos. Están diciendo la verdad, pero solamente la mitad de la verdad. En la ley de Moisés ciertamente se dice esto, pero no solamente que apedrearan a las mujeres, sino que apedrearan a las dos personas. Pero de nuevo, ¿en dónde está el hombre? El hombre es aquel que tira la piedra y esconde la mano. ¿Cuántas veces no vemos esta clase de situación en nuestra sociedad? Queda la muchachita embarazada, ella se va a quedar con el paquete, y el muchacho, bien, gracias, ya se fue, ya emigró, se desatendió por completo. Había corrupción en el sistema religioso. Ciertamente la ley de Moisés decía que esta mujer debería de ser apedreada, pero también el hombre. Ella había sido culpable de adulterio, indudablemente. Pero estos líderes religiosos eran culpables de mentir y eran culpables de celos. ¿A quién le tenían celos? A Jesús.
Ya en el capítulo 7 ya se están desplayando, ya están maquinando cómo matarlo. ¿Cómo es posible que este se levante en el momento cúspide de la fiesta y se haga tan público? Tienen celos de Jesús. Y el mismo versículo 6 nos contesta nuestras preguntas. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Fascinante lo que estamos viendo aquí. Primero que nada nos damos cuenta que esta era una trampa. Esta era una trampa. Los líderes religiosos querían agarrar a Jesús, querían atrapar a Jesús, querían agarrarlo a Jesús con las manos en la masa. Pero Jesús no tiene sus manos en la masa. Jesús es santo. Él jamás pecó. Él no era malintencionado. No tenía motivaciones escondidas. No iba nada más a la y se va por la vida. No, él tenía un plan, él tenía una estrategia. Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Pero sí estaba en un dilema, Sí estaba en un dilema. Porque en la ley del Antiguo Testamento el adulterio ciertamente era una ofensa capital. Pero por otro lado, las autoridades romanas no permitían que las personas fueran ejecutadas sin que fueran por una corte romana. Entonces Jesús está en medio de esta situación. Si les digo apedréenla, entonces va a quedar bien con aquellos que creen que se debe de poner en práctica la ley de Moisés. Si dice apedréenla, se va a poner mal entonces con las autoridades romanas. Pero si dice lo contrario, si dicen no le hagan nada, se va a poner mal en contra de los líderes religiosos que tienen los libros en sus manos y se va a poner en bien con los romanos. O sea que no había, te has encontrado en esa clase de situaciones donde no importa qué hagas, vas a quedar mal. Yo tengo una y Dios proveyó. En el año de 1900, no sé si era en el 94, mi hermosa y amada, que ahora es mi esposa y en aquel tiempo ni mi novia era, se andaba ahogando. Pero no era la única. Había 3 muchachitas ahogándose. De ahí vas a saber de dónde creció el romanticismo, Yo era un hábil nadador, bien atleta. Olvídate panza, cachete, nada de eso. Corría, nadaba, andaba en bicicleta, jugaba fútbol, todo lo que no hago ahora, vaya. Entonces estamos en las playas de Rosarito, el mar está completamente alocado, estas niñas deciden meterse en lo profundo, la corriente empieza a llevárselas y yo soy el único que escucho los gritos por allá de ellas. Dicho sea de paso, era en un grupo de la iglesia. Entonces me doy cuenta y ahí voy. Lo bueno es que yo traía un boogie board conmigo, entonces voy y cuando me voy acercando me voy dando cuenta del dilema. ¿A quién voy a salvar? Son 3. Las 3 andaban, pobrecitas, sufriendo mucho, agonizando. Una de ellas no sabía de nada, ni nadar. Lo bueno es que las 3 traían un boogie board entre ellas y ahí andaban tratando de navegar, pero una no sabía para nada nadar. ¿Ok? Entonces, no sé cómo Jemima les arrebató el boogie board. No sé cómo sucedieron las cosas. El caso es que cuando yo me voy acercando, ella dice, yo puedo, ya me acordé. Dice, yo puedo nadar, yo puedo salir. Y entonces yo le di mi boogie board y le digo, para afuera. Y luego estaban las otras 2 muchachitas y no traían boogie board. El asunto es que yo me vi con el dilema de cómo le voy a hacer aquí. Y tuve que decidir entre una y la otra. Y lo bueno es que decidí por aquella que no sabía nadar para nada. Pero en ese momento yo no pensé, no hice matemáticas.
Yo no sé si en algún momento has tenido que tomar una decisión así, en donde no sabes qué decisión tomar, pero va a ser muy apretada. En esa clase de situación Jesús está. Es una situación apretada, pero Él es más grande que cualquier mejor nadador que pueda existir, y Él puede sacar a las tres así. Y así el Señor Jesucristo está a punto de hacer algo bien especial en esta situación tan difícil. Y lo hace de una manera como nadie se lo imaginaba. Empezó a escribir en el suelo. Y no sabemos qué escribió. Podemos idear, pero no tenemos idea. Se inclina y empieza a escribir. Y algo muy bonito sucede ahí. Quiero que pienses en esta mujer que fue agarrada en el mero acto del adulterio. ¿Cómo ha de haber venido delante de Jesús? ¿Cómo ha de haber sido encontrada y cómo ha de haber sido traída? No venía con sus mejores prendas, ¿verdad que no? Muy posiblemente venía semidesnuda. Y la habían traído por los diferentes patios del templo. Y toda la gente la estaba viendo. Y toda la gente se estaba burlando de ella. O había un morbo tremendo en cuanto a esta situación. Y cuando Jesús empieza a escribir en el suelo, algo sucede, porque todos, bueno, no todos, muchos de nosotros somos chismosones, ¿no? O sea, nos interesa saber qué es lo que está pasando. Cuando algo está pasando y no te das cuenta, pues quieres ver qué onda, ¿no? Sí, ya viste a la mujer que está ahí semidesnuda, pobrecita, toda la vergüenza del mundo está sobre su espalda. Pero ahora Jesús está escribiendo y ahora todos quieren saber qué está escribiendo. ¿Sí o no? Todos quieren saber, que nosotros queremos saber qué estuvo escribiendo y no sabemos y nos quedamos. Este versículo está incompleto, lo hubieran puesto completo. Pero es que hay algo bien especial que Jesús está haciendo aquí. Está quitando la atención de la gente de la persona. Y ahora está enfocando toda la atención de la gente a Él. Como diciendo, ¿sabes qué? Y yo no sé qué escribió. A lo mejor está escribiendo cada uno de los nombres de los acusadores de esta mujer, y como el Señor sabía todo, cada uno de los pecados que ellos practicaban. A lo mejor está escribiendo los 10 mandamientos. A lo mejor estaba escribiendo algunas porciones de las escrituras que nos incriminan a todos y cada uno de nosotros como pecadores. Pero la atención ya no estaba en esta mujer. La atención ahora está en Jesús. Y Jesús está en una encrucijada. Y mientras él estaba escribiendo, ellos lo acosaban a preguntas. Jesús entonces se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquel de ustedes que nunca ha pecado, órale pues, empiecen. E inclinándose de nuevo, dice el versículo 8, siguió escribiendo en el suelo. Otra vez. No sé qué escribió. Nunca lo vamos a saber hasta que estemos en su presencia. Verso 9. Al oír esto se fueron retirando uno tras otros, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. ¿Quiénes se fueron primero? ¿Por qué? Pues porque son los más pecadores. Más vida, más pecados. A lo mejor te estás pensando, no, es que eran los más sabios. Se fueron yendo uno a uno hasta que no quedó nadie. La única que se quedó ahí, ¿quién fue? La mujer. Ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos pecado. No one is without sin but Jesus. Solamente Jesús. Y por lo tanto solamente Él tiene la autoridad de agarrar una piedra y lanzar juicio sobre esta mujer. Pero Él no lo hace. Él no lo hace. A lo mejor tú sientes todo el peso de la culpa, la vergüenza sobre ti. ¿Sabes quién no te está exponiendo de esa manera?
Jesús. Es la presión de la gente, pero no de Jesús. A este tiempo yo pienso que mientras él está escribiendo en el suelo, ella no ha perdido la noción de dónde está, la situación en la que está y de quién es Jesús, por qué la traen delante de él. Ella lo escuchó diciendo que él es el agua de vida, que quien quiera venir a él, que venga, y él nos hará como un manantial de agua que salpicará extremadamente a las personas alrededor y traerá renuevo. Ella es consciente de todo esto. Pero estoy seguro que sus ojos también en algún momento empiezan a levantarse y ya no solamente se queda enfocada en su vergüenza, sino empieza a ver a Jesús. Porque Jesús platica con ella y le dice, entonces él se incorporó, se levantó de estar escribiendo y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te apuntaban con el dedo? ¿Dónde están los que se burlaban de ti? ¿Dónde están los que querían que te destruyéramos, que te matáramos? ¿Dónde están? Ella tuvo que verlo a los ojos y le dijo, ya nadie te condena. Y ella responde, nadie. Pero esto que viene aquí es lo más impactante de todo el versículo, de toda esta porción que estamos estudiando. Le dice, nadie, Señor. Todo cambió para esta mujer en ese momento, porque en ese momento ella reconoce que Jesús es quien dice ser y le llama Señor. Le llama Señor, como dicen las escrituras en Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa mujer en ese momento empieza a tener una idea clara acerca de quién es Jesús. Ella todavía no sabe todo lo que viene adelante, pero ella ahora sabe que Jesús es el pan de vida, que Jesús es el agua de vida. Eso ella ahora lo sabe y ahora le dice a Jesús, creo. Nadie me condena, Señor, porque creo. Y mira lo que la escritura nos dice eventualmente en el versículo 11. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. ¿Te imaginas a Jesús diciéndole esas palabras a esta mujer que fue atrapada en el mismo acto del pecado? Jesús diciéndole unos minutos después, ni yo te condeno. ¿Por qué razón Jesús no la condena? Y esto es lo que crea el estrés y genera ese estrés en este pasaje. Y por eso a lo mejor los primeros cristianos dijeron, esto no es posible, esto va a hacer que mucha gente quiera pecar y pecar y pecar y entender que Jesús no los condena. Pero es que así es de extravagante la gracia del Señor. Los dedos de las personas te están apuntando y te están haciendo sentir que eres una persona indigna de perdón. Y Jesús te está diciendo, yo no te condeno. Morí en la cruz del Calvario para limpiarte de todo pecado. Yo no te condeno. Pero la persona más difícil de convencer eres tú. Tú eres la persona más difícil de convencer. Por eso no te quieres bautizar. Por eso no quieres servir. Por eso no te quieres abrir públicamente con las personas y hacerles saber que eres un seguidor de Jesús. Porque la persona más difícil de convencer eres tú. Porque todavía te atacas, todavía te rechazas, todavía te avergüenzas. Y no le das una oportunidad al Señor de experimentar nueva vida. Pero va a ser en el momento en el que tú digas, Jesús es mi Señor, mi dueño, mi Salvador, mi Redentor, que todo lo que los demás digan es, escúchame bien, irrelevante. Irrelevante. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
Y el Señor Jesucristo le dice a esta mujer, ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Cómo suena eso? Le dice, no te condeno. Y luego le dice, vete y no vuelvas a pecar. Mucha presión, que no. Mucha presión. Tú puedes pensar, pero depende del tono como se dijo. Jesús no la está invitando y no le está diciendo, conviértate en una persona legalista y empieza a juzgar a todos los que practican pecado. No le está diciendo eso. Jesús le está diciendo, empieza a vivir una vida consistente con quien eres ahora. ¿Quién eres ahora? Eres una persona sin condenación porque estás en mí. Y ahora ve y vive de esa manera. Permite que el Espíritu de Dios haga la renovación en tu ser, porque la verdad es que no hay condenación donde no hay renovación. Y esta es mi última pregunta para ustedes. ¿Estás experimentando renovación en tu ser? ¿Estás experimentando transformación en tu ser? No hay condenación para aquellos que están experimentando renovación. Pero si tú puedes decir, ¿sabes qué? La verdad, ya tengo un montón de tiempo en donde no hay nada nuevo en mi vida, no hay transformación, no veo al Espíritu de Dios operar en mi ser, no veo el fruto del Espíritu en mi vida. Entonces tal vez levantaste la manita y dijiste, yo quiero aceptar a Jesús. Eso es parte del paquete, eso es lo que tienes que empezar haciendo. Pero lo que sigue lo tienes que hacer todo el tiempo y todos los días. Buscar renovación, buscar transformación, empezar a vivir en el poder del Espíritu de Dios.